¿Qué tal, hermanos? Bendiciones, muy buenas tardes. El Señor me los bendiga grandemente. Queremos saludar a toda la gente que se está conectando, a todas las personas y hermanitos que están siguiéndonos, que están conectados en el espíritu y ausentes en el cuerpo, ¿verdad? Por toda esta situación complicada que se ha dado, pero el Señor ha ido tomando el control poco a poco de toda esta situación. Les bendecimos. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo y saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando, a todos los que nos están mandando saludos, les bendecimos, les amamos y pues bueno, bienvenidos en este día vamos a comenzar con la prédica. Bueno, cuando nosotros vemos en la Biblia la primera familia que nos habla o que encontramos bíblicamente hablando es la familia de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, Adán y Eva fueron los primeros habitantes de la tierra ya reordenada. Así es. Entonces, Dios los coloca en el jardín del Edén, un lugar perfecto. El jardín del Edén era un lugar perfecto, donde no había donde no faltaba nada, donde no había violencia, donde no había enfermedades, donde no había discusiones que no llevaban a nada. O sea, el Edén era un lugar perfecto, pero bueno, más allá de simplemente un lugar paradisiaco, de bonita flora, de árboles frutales, más allá de eso, vamos a profundizar en realmente qué es cuando nos habla o de qué nos habla la cuestión del Edén, o el tema o el lugar en lo espiritual y el lugar tan representativo que es el Edén. Pero para eso vamos a desarrollar también quién era el hombre y cómo fue cuál fue la función y cómo fue funcionando el hombre en ese lugar. ¿Ok? Entonces, número uno, el Edén era un lugar donde no faltaba nada. Era un lugar donde no había violencia, donde no había muerte, donde no había enfermedad. Entonces era un lugar perfecto, en pocas palabras. ¿A quién no le gustaría estar ahí? Pero bueno, sigamos. Adán y Eva, cada uno de ellos, hablando ahorita en específico de Adán y Eva, cada uno de ellos tenía una función en específico. Al hombre le fue dada la función de dominar y subyugar toda la tierra, y la mujer fue colocada como ayuda idónea y compañera, y Dios los bendijo con fertilidad. Amén. Entonces, cada uno de ellos, tanto Adán como Eva, tienen una función en específico ahí en el Edén. Pero bueno, sigamos. Cuando nosotros conocemos la historia, todos conocemos la historia de Adán y Eva. Ellos pecan, caen, desobedecen, y entonces ese pecado, esa rebeldía, los hace independientes de Dios. ¿Estamos aquí? Muy bien. Ellos decidieron experimentar cómo sería conocer el bien y el mal a través de este árbol, bueno, lo vamos a tocar más adelante, cuando habla acerca del árbol, de los frutos, de las ordenanzas que dio Dios a través de lo que podían tomar del huerto. Estamos aquí, pero bueno, sigamos. Cuando el hombre cae, esto es algo bien tremendo, cuando el hombre cae, hubo una separación que ustedes y yo lo sabemos. Cuando el hombre cae, hubo una separación, hubo una ruptura en la intimidad. Hubo una ruptura en la intimidad, un distanciamiento entre el hombre y Dios a causa del pecado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos del pecado, todo pecado te va a distanciar, todo pecado te va a separar de la presencia de Dios. Y no solamente de eso, algunos nos llaman exagerados, pero nosotros nos damos cuenta, o al menos un servidor como ministro de alabanza, como encargado de la alabanza, o yo me doy cuenta cuando alguien está pisando chueco, cuando alguien está en pecado, llámese como se llame.
Porque cuando nosotros escuchamos la palabra pecado o que alguien está en pecado, lo primero que se nos viene es una cuestión sexual. Entonces, no es así. Todo aquello que está en contra de Dios, todo aquello que deshonra a Dios es un pecado. Estamos aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del pecado, llámese como se llame, el pecado que tú hayas cometido, el pecado que tú hayas dado a luz, ese pecado te va a alejar de la presencia de Dios, sea cual sea. Sea una mentira, sea una fornicación, sea un adulterio, sea lo que sea, el pecado es pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. El pecado es pecado y el pecado te va a alejar de la presencia de Dios. Va a haber una separación, va a haber un distanciamiento. Entonces nosotros nos damos cuenta en esas situaciones por el comportamiento de la persona. Estamos aquí. El comportamiento de la persona va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque ese pecado, ese pesar, esa vergüenza que trae el pecado, esa muerte, esa separación que trae el pecado, va a cambiar la actitud de la persona y lo vamos a ver más adelante. Estamos aquí, entonces no ministran de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y igual la actitud que la persona toma al momento de estar pecando, cuando cometió el pecado, la actitud que la persona toma es una actitud de vergüenza, es una actitud de pena, de vergüenza. Entonces nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente te va a alejar de Dios en sí, de la comunión con Dios, sino te va a alejar de todo lo que es Dios. ¿Qué quiere decir esto? De tu servicio, te va a alejar de tu ministerio. Y eso es algo bien interesante, bien impactante. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta de eso cuando nosotros pecamos. Estamos aquí. Sino que simplemente empezamos a tomar una actitud diferente, empezamos a separarnos, empezamos a no ir a la congregación, empezamos a no ir hablando de los salmistas, dejan de ir a los ensayos, empiezan a tomar actitudes. ¿Por qué? Porque ese pecado les está causando un estorbo en su servicio, los está alejando de lo que Dios les ordenó que hicieran. Ojo. Y eso es bien delicado, porque lo que el enemigo va a hacer, va a quererte alejar del propósito que Dios tiene para ti. Todo pecado te va a distanciar del Padre, todo lo que es Dios, de tu servicio, de tu ministerio. Por eso Él fue el que trajo el reino a nosotros. ¿Por qué? Porque una persona en vergüenza, una persona en pecado, lo que va a ser alejarse. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? El alejamiento de Dios en el antiguo pacto era la muerte. Pero ahora lo que va a traer un distanciamiento. Entonces, por eso cuando el hombre peca, cuando el hombre está en un estado de pecado, el que tuvo que traer el reino no fue nosotros ir. Había ciertos rituales hablando del tabernáculo que podían traer justificación al pecado. Pero el sacrificio de sacrificios ya vino a limpiarnos de nuestro pecado. Ya no necesitamos hacer una manda, ya no necesitamos hacer ya no tenemos que dar un cordero, ya no tenemos que dar una paloma, ya no tenemos que dar un cabrito. No, ¿por qué? Porque el cordero ya vino para dar ese sacrificio. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me entienden? Cristo vino a traernos ese reino, a traer esa restauración. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera tener una comunión, pudiera acercarse nuevamente con el Padre. Porque eso es lo que Dios siempre ha anhelado. Dios siempre ha anhelado que sus hijos estén cerca del Padre, cerca de Él. Su presencia y sus manifestaciones de Dios en nosotros como hijos. Por eso Dios estableció un lugar donde colocar al hombre. Entonces, vamos a seguirle, no me quiero adelantar. Ok, entonces, cuando el hombre cae, cuando el hombre comete el error, el hombre sigue teniendo este instinto. Dios lo pone en un lugar. Una de las cosas es que Dios, o unas ordenanzas, fue que el hombre gobernara, que el hombre reinara en el Edén. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero
Cuando el hombre cae, le queda el instinto de gobernar. Esto podría ser, ¿por qué? Porque también Adán y Eva tenían la genética de Dios. Esto está bien tremendo. Y obviamente la genética de Dios es el reinar, es el gobernar con justicia. Pero obviamente cuando Adán y Eva caen, pierden esa parte de la justicia. Y viene la cuestión, y ellos empiezan a reinar por un instinto. No por un gobierno de Dios, sino por instinto. Estamos aquí. Esto está bien tremendo. Yo quiero que usted me entienda. Amén. Así que dígame amén. Muy bien. Entonces, cuando el hombre cae, sigue teniendo el instinto, escúchame bien, el instinto de gobernar. Pero ya no con una dirección divina, ya no es bajo una dirección o bajo una cobertura divina, sino ahora sino a su manera de pensar, su manera de ver las cosas. El hombre, a través de su caída, empieza a gobernar conforme a su manera de pensar, conforme a las necesidades que ellos mismos fueron teniendo. ¿Me entiende? Entonces, ellos empiezan a gobernar a su manera por instinto, por el instinto que ellos tenían de gobernar. Estamos aquí. Entonces, y así fue como generación tras generación fueron dejando a Dios y sacándolo de la historia de la humanidad. Esto está bien tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adán y Eva caen, ellos pecan, siguen teniendo el instinto de gobernar, pero ahora es a su manera. Vuelvo a repetir. Entonces ellos gobiernan a su manera, conforme a su manera de pensar, ya no como a un mandato divino, sino ni una dirección divina, sino ahora conforme a su manera de pensar. Y entonces nuestra manera de pensar, escucha bien, nuestra manera de pensar, si yo me encierro en mi manera de pensar, eso va a ser un tope, va a ser un estorbo a lo que Dios quiere hacer o el cómo me quiere llevar a reinar a mi familia y aún el reino espiritual y las situaciones que se presentan a diario. Porque cuando yo reacciono, cuando los hijos de Dios tenemos que reaccionar a algo cotidiano, a un problema familiar, a un problema donde nosotros tenemos que gobernar como hijos de Dios, no solamente es a nuestro instinto, porque por eso hay tanto pleito. Cuando el hombre reacciona a su instinto es la ley del más fuerte. ¿Me entiende? Entonces, cuando el hombre reina por su instinto, va a pisotear a los demás. Esto está tremendo, hermano. Y entonces por eso viene la palabra. Por eso viene esta cuestión y esto fue dejando afuera a Dios. Dejaron de consultar al Padre, dejaron de consultar a Dios, dejaron de consultar lo divino. Y entonces eso, qué tremendo, hermano, está tremendo, tremendo. Esta forma de dirigir, esta forma de reinar, fue sacando a Dios de la historia de la humanidad. ¿Me entiendes? Y cuando tú empiezas a reinar, cuando tú empiezas a tomar decisiones fuera de una dirección divina, estás dejando fuera a Dios de tu historia y aún de tus generaciones. Si tú no les enseñas a tus hijos a buscar dirección de Dios, a buscar dirección divina en todo lo que tienen que hacer, en todo lo que tienen que hablar, en todo lo que tienen que ejecutar, los estás dejando a tus hijos sin la gloria, que fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, pasaron de estar en la gloria de Dios, pasaron de estar en un lugar que Dios estableció para ellos, a estar en una etapa o estar en generación, en una etapa sin gloria. Y eso tiene un nombre, son las generaciones Icabod. Icabod significa sin gloria. Y esto está bien tremendo. Porque si no les enseñamos a nuestras generaciones
la van a sufrir. Está tremendo, hermano. Pero bueno, sigamos. Y entonces cuando Adán y Eva, o cuando el hombre empieza a reinar, cuando el hombre empieza a gobernar bajo su propio instinto, bajo su manera de pensar, bajo las circunstancias que se le presentan diariamente, es así como se fueron formando las naciones, las culturas, a través de un gobierno por instinto, instintivo, no un gobierno divino, sino un gobierno por instinto. ¿Me entienden? Entonces, las antiguas ciudades y todas las culturas se basan en adoración, en culto. De ahí viene la palabra cultura. Y es así, perdón, que el ser humano adoraba, el ser humano a través de ese gobierno instintivo, ¿me entiende? Empezó a fundar sus ciudades, sus culturas, y el fundamento de una ciudad, el fundamento de una cultura, de un culto, es la adoración. ¿Me entiende? Pero no a Dios. Cuando el hombre empieza a reinar de una manera instintiva, no le rinde culto o adoración a Dios, sino que siempre ha sido así, que el ser humano siempre ha buscado adorar a lo que ellos ven superior, a lo que ellos reconocen superior. Y lo vemos en la historia. Los hombres primitivos, ¿qué fue lo que hicieron? Los hombres primitivos adoraban al sol y a la luna. ¿Por qué? Porque creían que era algo superior. ¿Me entiende? Y entonces así de ahí el hombre primitivo adoraba al sol, a la luna, y de ahí se empiezan a desarrollar muchísimas cosas. También en el antiguo, los hombres antiguos también adoraban lo que eran los cuatro elementos, lo que es la tierra, lo que es el aire, lo que es el fuego y lo que es el agua, lo que conocemos como los cuatro elementos. Y aún también, y en estos tiempos, gente que adora a la madre tierra. ¿Por qué? Porque creen los ven como un ser superior, mayor que ellos en divinidad, mayor que ellos en poder. ¿Me entiende? Entonces es así como se fue degradando el culto a Dios, hablando de una cultura, no estoy hablando de una cuestión de rituales, no estoy hablando de una cuestión de tradiciones, sino estoy hablando de una cultura. Alguna vez hablamos de la cultura tiene que ver todo. La cultura define a una nación y toda la cultura de Israel está basada en estatutos y en principios de Dios. Estamos aquí. Entonces, todo aquello que vino a adorar el hombre porque lo creían superior fue cuando el enemigo tomó derecho de la creación de Dios. Porque no estoy diciendo que la tierra sea del diablo, no estoy diciendo la tierra como tal, no estoy diciendo que el agua sea del diablo, no estoy diciendo que el aire sea del diablo o que el fuego sea del diablo. El fuego es algo divino, hablando espiritualmente. Pero cuando el ser humano se denigra y empieza a adorar, cuando el hombre cae y empieza a adorar algo que él cree superior, es ahí donde el enemigo toma derecho. Aún de la naturaleza y de la creación de Dios. ¿Me entiende? Entonces cuando tú y yo empezamos a adorar aún cosas que son de parte de Dios, llámese ministros, llámese milagros, llámese ángeles, el enemigo va a tomar derecho de eso para tomar la adoración que tú estás dando. Toda adoración que no es a Dios, el enemigo la va a tomar y eso lo va a fortalecer. Y le vas a dar lugar al enemigo y le vas a dar un derecho sobre tu vida. Esto está tremendo también, hermano. Entonces, así es como el enemigo tomó ventaja de esa parte del culto del hombre que daba a lo que creía superior. Pero bueno, sigamos, adelantémonos. Muy bien. Fíjate bien, vamos ahí a Génesis
capítulo 1, versículo 26 al 28. Fíjate bien. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, entonces hay varios aspectos, pero vamos a ir despacito, vamos a ir desarrollándolo poco a poquito para que usted lo pueda entender y lo pueda discernir en el nombre de Cristo. Bueno. Número 1. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces cuando hace el Padre, cuando Dios hace a Adán, Adán fue el primer hombre. Adán fue el primer hombre que existió. Entonces, Adán era el modelo, Adán era el diseño del hombre original. Fíjese bien. ¿Y cuál era a lo que he llamado el estado original del hombre? Hay varios aspectos que conllevan el estado original recién salidito del horno, el estado original del hombre. Vamos a verlo. Número 1, el estado original del hombre. Hay varios aspectos. Número 1, el estado de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? El estado del hombre antes de su caída, él no conocía el pecado, no conocía la maldad. Esto quiere decir que el hombre en su estado original tenía inocencia, era inocente. Hablando de una cuestión mental de que no había maldad, de que no había conocimiento de un pecado, de que no había conocimiento del pecado. Él no sabía lo que era el pecado. Pero ojo, bueno, no me quiero adelantar, vamos poco a poquito. Entonces, el estado original del hombre era un estado de inocencia. Era un estado de pureza, si tú lo quieres ver así o de esa manera. De que no conocía ninguna mala obra, no había maldad en el corazón del hombre. ¿Me entiende? Era un estado de inocencia. Ojo, lo que les decía, pero no era una cuestión... era una inocencia, era una santidad. Ojo, pero no era una santidad conforme a lo que Dios era. ¿Por qué? Porque Dios no tiene la capacidad de pecar. Ojo, Dios no tiene la capacidad de pecar, pero el hombre sí la tenía. Era un estado de inocencia, era un estado de santidad, pero aún así, vamos a verlo igual más adelante, el hombre tenía una capacidad de pecar. Era inocente, tenía inocencia, pero tenía la capacidad de pecar. Sigamos adelante, ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Muy bien. Entonces el hombre tenía la capacidad, o tiene aún en estos tiempos, la capacidad de pecar. Número 1, el estado de inocencia. Número 2, hablamos de la justicia. Entonces el hombre fue creado, el estado original del hombre era un estado de inocencia y era un estado de justicia y la imagen de Dios. Entonces, ¿cuáles eran las características del estado original del hombre? Número 1, inocencia. Número 2, justicia. Y número 3, la imagen de Dios. Qué tremendo, vamos a verlo. Cuando nosotros hablamos de una justicia, hablamos de que había una perfecta armonía y subordinación a todo lo que el hombre constituía, incluye el conocimiento de justicia
y de santidad. Cuando estamos hablando acerca de la cuestión de la subordinación, subordinación tiene que ver o quiere decir dependencia. Entonces, había una perfecta armonía. Armonía quiere decir que todo embonaba, que todo estaba perfecto, que no había nada que estuviera fuera de lugar. Adán y Eva estaban en el lugar que tenían que estar. Dios cumplía el propósito en ellos. Y entonces cuando hablamos de una subordinación, estamos hablando de una dependencia del hombre a Dios. Entonces, eso es una justicia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía el hombre era justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque había una dependencia, había una subordinación, no por temor, sino por amor. Eso es algo bien tremendo. Cuando el hombre viene la subordinación del hombre, es por amor a Dios. Entonces, cuando nosotros nos hablan de que dejamos ciertas cosas del mundo, de que dejamos ciertos vicios, de que dejamos hacer ciertas cosas que eran injustas, como tranzas, como ya póngale el nombre que usted quiera. Cuando nosotros dejamos de hacer eso, es porque nos estamos subordinando, estamos dependiendo de Dios. Y estamos entrando a una justicia. Estamos aquí, está bien tremendo, hermano. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de que había una armonía y una subordinación, una dependencia total. Dependencia total de lo que Dios era, o de lo que Dios estaba, una dependencia total del hombre hacia Dios. Total, hermano, total. ¿Qué quiere decir esto? El estado de inocencia también. Los niños, hablando de los pequeños, tienen cierto grado de inocencia en la cuestión emocional, en la cuestión mental. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a poner el ejemplo así para que usted me pueda entender. Un niño, en su estado de inocencia, depende totalmente de su padre. Depende de su vestimenta. Depende del padre para vestir, depende del padre para comer, depende del padre para moverse. ¿Me entiende? Ese era el estado de inocencia. A eso me refiero. El estado original del hombre era ese, aunque el hombre fue creado también en un estado de madurez y de santidad. Pero bueno, vamos despacito, vamos poco a poquito. Entonces, hablando de la justicia, vamos ahí, Efesios capítulo 24, cuando habla, Efesios capítulo 4, 24, perdón. Fíjese bien lo que dice. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, fíjese bien, en la justicia y en santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice, y revestíos del nuevo, hablando del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjese bien, justicia e imagen de Dios. Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Entonces el hombre fue creado en la justicia y en santidad. El estado original del hombre. Justicia y santidad e imagen de Dios. Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué tremendo, hermano. Bueno, vamos a seguirle. Seguimos con la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Ya lo leímos anteriormente. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Muy bien. Cuando nosotros nos vamos a la palabra imagen, en el griego es la palabra hebrea 6754. La palabra es tselem,
Dice, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra, fantasma, figurativamente, ilusión, parecido. De aquí, figura representativa, especialmente ídolo, apariencia, figura, imagen. Muy bien. Entonces, cuando Dios crea al hombre, era una imagen representativa del mismo Dios. Qué tremendo. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó una imagen representativa del mismo Dios. Estamos aquí. El hombre fue creado, tú y yo fuimos creados a una imagen representativa del mismo Dios. Fíjate bien, también me encontré algunas definiciones aquí de la palabra imagen. La palabra imagen significa figura o representación visual de algo o alguien. Fíjate qué tremendo, representación visual. ¿Estamos aquí? Bueno, ahorita seguimos. Proviene del latín imago, imaginis, que significa retrato. En este sentido, puede tratarse de una pintura, un dibujo, un retrato, una fotografía o un video. Una imagen puede buscar simplemente representar, ojo, pon atención, una imagen puede buscar simplemente representar la realidad, o más bien tener una función simbólica con una determinada carga significativa en su contexto cultural. En el caso de imágenes como las señales de tráfico, las banderas o los signos relativas a la comunicación visual. Fíjate qué tremendo está esto. Cuando nosotros hablamos de que fuimos hechos semejantes a imagen y figura de Dios, estamos siendo una representación visual de lo que es Dios. Es una comunicación visual. ¿Me entiende? Y no se trata de que, oye, es que no conozco a Dios o yo quiero ver a Dios, pues veme a mí. No se trata de eso. Sino que Dios va formando en nosotros su imagen, su carácter, su forma. Igual como Moisés, mientras más tiempo cuando Moisés pasaba tiempo, con Dios ahí en el monte, que la gloria de Dios empezaba a cubrir y nadie lo podía ver, bajaba con la gloria reflejando la gloria de Dios. Es así cuando Dios nos va transformando. Dice la palabra que hasta como vernos en un espejo. ¿Te imaginas qué tremendo somos? Somos una comunicación visual. El hombre fue una comunicación visual del mismo Dios. Qué tremendo está esto. Pero ¿qué te crees? Cuando viene la caída del hombre, esa imagen fue dañada. Y aunque la imagen de Dios en el hombre fue dañada, aún hay en el hombre bastante imagen, lo suficiente de esta imagen. Tanto es así que el mismo Padre, el mismo Dios, manda al hombre a amar a su prójimo como a sí mismo, basados en esta imagen. Obviamente el fundamento de todas las situaciones, por ejemplo, de esto, es el amor, sí es el amor, pero también está basado en la misma imagen de Dios. Entonces, aunque la imagen de Dios fue dañada a través del pecado, a través de la caída del hombre, aún queda bastante, lo suficiente de esta imagen de Dios en nosotros para que Dios nos mandara a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tiene la imagen, o sigue teniendo cierta cantidad, o sigue teniendo la capacidad de semejarse a Dios. O sigue teniendo esa cantidad o lo suficiente que Dios nos manda a semejarse a Dios, pero no en la cuestión de ser como Dios, como lo hizo Lucero, ahorita lo vamos a ver. Entonces,
No, 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 sino que aún a través de la caída del hombre queda lo suficiente de la imagen de Dios en el hombre, en su creación, para tanto que manda al hombre amar a su prójimo basado obviamente en el amor, pero también en la imagen del mismo Dios. Levítico capítulo 19, versículo 16 al 18, fíjate bien lo que dice. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes, de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Fíjate qué tremendo. Mateo 19:19. Fíjate. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Basados en el amor, sí, claro, pero también en la imagen que aún queda del Creador, en la imagen que queda de Dios en nosotros. Sigamos. Fíjate, esto está bien tremendo. También por ahí algunos lo han enseñado también. Dice Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, fíjate qué tremendo, dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjate qué tremendo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo, fíjate bien, es semejante, es igual, es una figura, es igual. Es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro. ¿Por qué? Porque es la sombra, la figura, la comunicación visual que aún queda en el hombre. Obviamente fundamentados en el amor y en la paciencia y en la misericordia. Porque si no amas a Dios, no vas a amar a tu prójimo. Y si dices amar a tu prójimo, al que te saca canas verdes, al que te hace, el que te saca de tus casillas, si no lo amas, no amas a Dios. ¡Qué tremendo! De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son restauradores. Los profetas son una función de los profetas, no solamente es la cuestión que vemos en la Biblia de que van y hacen, van y dicen y reciben la dirección de parte de Dios. Sí, eso es una función del profeta, pero una de las funciones principales del profeta es la restauración, buscar la restauración. Lo vemos cuando habla la palabra acerca del espíritu de Elías, que él volverá a ser el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Vemos también a Juan el Bautista, que predica el evangelio y dice, arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se acerca, el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué? Porque tiene que haber una restauración. Sigamos. Bueno, nada más como dato. Cuando el profeta Elías, el profeta Elías confronta a los profetas de Baal, es para que hubiera una restauración en la comunión entre el pueblo y Dios. Para que el pueblo viera quién es Dios, quién era Dios, y pudieran dejar de claudicar entre dos pensamientos. Entonces no solamente Elías lo confrontó
para tener una batalla, una guerra espiritual, sino también los confrontó o libró esa batalla espiritual o peleó esa batalla espiritual, una guerra de altares, para que hubiera una restauración entre el Padre y su pueblo. Pero bueno, sigamos. Muy bien, vamos a ir adelantando un poquito por cuestiones del tiempo. Fíjate bien. Otras características o unas características principales del estado original del hombre. Número 1, la santidad. La santidad es un estado que es un estado que nosotros debemos estar, o la santidad que tenemos que vivir para poder ver al Padre. Entonces, ¿esto de qué me habla? Cuando el hombre fue creado en un estado de santidad. La característica del hombre original o del hombre en su estado original, número 1, es la santidad, porque sin santidad nadie va a poder ver al Padre. Y entonces Adán y Dios, el hombre, hablando también de Eva, y Dios tenían una comunicación en todo tiempo. Lo vamos a ver más adelante. Ok. Número 1, la santidad. Número 2, la voluntad, es lo que les hablaba. La voluntad es la capacidad de decidir, la capacidad de decisión. Por eso les digo que no fue creado con la misma santidad de Dios o con esa esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no peca, así de sencillo. Y el hombre fue creado, número 1, con la santidad, pero no a ese nivel. ¿Por qué? Porque él también lo engendró, lo generó con un estado, con una voluntad que es la capacidad de decisión, la capacidad de decidir, el libre albedrío. Estamos aquí. Entonces, número 1, santidad. Número 2, su voluntad. Número 3, el dominio sobre la creación. Y número 4, su comunión con Dios. Entonces, estos son 4 puntos o 4 características que el hombre original, con las cuales el hombre original fue creado o obtuvo. Sí fue creado. El momento de que se le delega toda esa autoridad, que Dios le delega esa autoridad. Entonces, número 1, santidad. Número 2, su voluntad, la capacidad de decidir por el bien o el mal, también. Número 3, dominio sobre la creación. Y número 4, su comunión con Dios. Estamos aquí. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba estableciendo un acuerdo con ellos. Dios estaba hablando con ellos y establece un acuerdo, establece un pacto con ellos. Dios establece un acuerdo con el hombre, el cual era, yo gobierno en los cielos y tú gobiernas en la tierra. Pero ojo, no era como lo que hablábamos inicialmente, no era un gobierno o no era un reino instintivo, sino fue una ordenanza de Dios. Entonces, el acuerdo o el pacto que Dios estaba estableciendo con el hombre era que él reinara la tierra y que él reinaba el cielo. Ojo, pero era una autoridad delegada, era bajo una autoridad delegada. Era una autoridad supervisada, basada en el Padre. No era una autoridad de que, pues yo creo que esto está bien. Mira, yo creo que este arbolito, no. Sino era una autoridad delegada y basada y supervisada por el mismo Dios. ¿Estamos aquí? Entonces recuerda, número 1, la santidad. Número 2, la voluntad. Número 3, el dominio sobre la creación. Y número 4, la comunión con el Padre. ¿Estamos aquí? Muy bien, seguimos. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo, de esto estamos hablando, de una autoridad delegada, de una autoridad que Dios le dio, un manto y una ordenanza que Dios le dio. Estamos, primera carta a los Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo
es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le delega esa autoridad al hombre, pero siempre bajo una autoridad divina, una autoridad delegada. La autoridad delegada quiere decir que es algo, una ordenanza, es algo que Dios le ordenó. No es algo que salió del corazón de Adán. No es algo, no es algo que Adán estaba gobernando instintivamente, no, era bajo una línea de gobierno. Primera carta de los Corintios, fíjate bien, la traducción o la versión, traducción en el lenguaje actual, fíjate bien lo que dice. Ahora, ahí mismo Primera Corintios, la traducción en lenguaje actual. Ahora quiero que sepan esto. Cristo, fíjate bien, me llamó mucho la atención como lo menciona aquí. Dice, Cristo es el origen del varón. Fíjate bien. Y el varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. La primera carta de Juan dice que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, cuando nosotros vemos, si nosotros tomamos esta traducción o esta versión, dice, ahora quiero que sepan esto, Cristo es el origen del varón. A ver. ¿Qué me quiere decir esto? Así de simple, que el hombre fue creado para Cristo. Oh, qué tremendo. Tú, varón, cabeza de casa, varón, joven, tú fuiste creado para Cristo. Esto está tremendo. Ahora quiero que sepan que Cristo es el origen del varón. ¿Me entiende? Dice, y el varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. ¿Me entiende? Entonces el hombre, la creación del hombre tendrá un propósito en Cristo, obviamente. Pero tú, que a lo mejor en algún momento te sentiste solo, en algún momento te sentiste triste, en algún momento pensaste en quitarte la vida, tú joven, que a lo mejor hay muchos pensamientos en tu cabeza de cuál es tu propósito en esta vida, de que por qué naciste, de que no le pediste a tus padres nacer. Hoy yo te digo que naciste para Cristo. Qué tremendo está esto. Pero sigamos. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando el hombre, Dios forma al hombre, empieza a darle sus funciones. Como dijimos al inicio, cada quien tenía su lugar, cada quien tenía una función en específico. Pero cuando el Señor agarra o toma a Adán y a Eva, a ambos, les da la ordenanza, dice, fructificad y multiplicad, dice, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Entonces, si tú te pones a escudriñar esta parte de la Biblia o al hombre, el propósito de Dios para su creación, para la creación, para el hombre, en el Edén, el plan original de Dios para su creación, número 1, intimidad y gobierno. Estamos aquí. Fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Está hablando de una cuestión de intimidad. No estoy hablando solamente de la cuestión del intimar para poder procrear, sino también en el sentido espiritual. Cuando el Señor establece o le da este mandato al hombre, está hablando también en el sentido espiritual, fructificad, multiplicaos y llenar la tierra, intimidad, sojuzgarla y señorear, gobierno. El propósito, lo que Dios estableció en el hombre es intimidad y gobierno. Porque todo esto se hace en intimidad con el Padre. Y en su tiempo, Adán y Eva lo hicieron, cumplieron este mandato, estando en el Edén, en una intimidad
plena con Dios. Intimidad y gobierno. Ok. Muy bien, vamos a adelantarle un poquito por la cuestión del tiempo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Adonai Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Gobierno. Obviamente había una labor que se tenía que hacer en el huerto. La única responsabilidad que Adán y Eva tenían era esta, dice, para que lo labrara y lo guardase. Esa es la única responsabilidad que Adán, bueno, eran dos, lo que marca Dios aquí en Génesis, en el capítulo 2, lo único que tenía que hacer el hombre, Adán y Eva, lo único que tenían que hacer era labrar la tierra, guardar el Edén. Y también allí, versículo 16, dice, mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿cuáles eran las únicas funciones del hombre en el huerto del Edén? Número 1, gobierno. Ojo, las funciones. El plan original de Dios para la creación, para el hombre, hablamos que era intimidad y gobierno. Y lo único que tenía que hacer el hombre en el huerto del Edén era, número 1, labrarlo y guardarlo, que eso habla de gobierno. Y número 2, simplemente obedecer a Dios y no comer del fruto. ¿Me entiende? El trabajo era necesario. Y había trabajo en el Edén, antes de la caída. Pero el trabajo era liviano. Necesario, pero liviano. Entonces, cuando viene la caída, viene el juicio de Dios y que ahora lo tenía que hacer con el sudor de su frente. Pero bueno, sigamos adelante. Sigamos. Cuando nosotros hablamos de la palabra Edén, capítulo 2 de Génesis, lo que acabamos de leer, lo voy a tomar, fíjate bien. Versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Adonai, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, cuando yo estaba escudriñando esta parte, el Señor me ha estado llevando mucho a escudriñar esta parte del Edén, y hay muchísimas cosas. Ahorita no solamente tomé algunas por cuestiones del tiempo, porque no hay oportunidad por este momento de poder retomar todas las cuestiones, pero desde el principio del Edén, los ríos que lo rodean, el significado de los ríos, todo eso tiene un trasfondo espiritual. Y ahorita simplemente quise tomar esto y es algo bien interesante. Vamos a seguirle. Cuando nosotros hablamos del Edén, ¿por qué Dios pone al hombre en el Edén? Y tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No es de que Dios necesitara un jardinero o unos jardineros. ¿Me entiende? Sino que hay un trasfondo espiritual bien tremendo. Fíjate bien. La palabra Edén es del hebreo 5731. Y la palabra es Edén. Lo mismo que el hebreo 5730. Dice Edén, región donde vivía Adán. Bet, Edén, Edén. Cuando nos vamos a lo mismo que es el hebreo 5730, dice o femenino Edna. Del hebreo 5727, fíjate bien, dice placer, significa placer, deleite, delicadeza, delicia. Véase también el hebreo 1040.
vamos a escarbarle. El Hebreo 57:27 dice raíz primaria. 57:27 la palabra es Adán. Raíz primaria, ser suave, escucha bien, o placentero, figurativamente, vivir voluptuosamente, deleitarse. El Hebreo 1040, Bet Eden, del Hebreo 1004, del Hebreo 5730. Fíjate bien, esto está bien tremendo. Casa del placer. Bet Eden, un lugar en Siria, Bet Eden. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Escúchame bien, hermano. Cuando Dios los pone en el Edén, no es porque Dios necesitara jardineros de tiempo completo en el Edén, no. Sino que cuando Dios los pone en el Edén significa, resumiendo todo lo que acabamos de leer, el término del jardín Edén es referido como jardín del Señor, significa el jardín ideal del deleite. Qué tremendo, hermano. Dice, o jardín ideal de los placeres, pues la presencia de Dios era abundante en ese lugar. Edén significa el lugar de placer, el lugar de las delicias. Pero no solamente una cuestión de placer, de que Adán y Eva se deleitaban, no solamente Adán y Eva se deleitaban con la presencia de Dios. Yo voy a hacer una pregunta, ¿quién no se deleita en la presencia de Dios? ¿Quién no sale diferente de la presencia de Dios? ¿Quién no aprovecha la presencia de Dios para deleitarse? Pero aquí viene algo bien tremendo. No solamente Adán y Eva se deleitaban en Dios, sino que Dios mismo se deleitaba en Adán y en Eva. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, Dios los planta, o los pone, perdón, en el jardín del Edén para deleitarse. Y para que ellos se deleitaran el uno al otro. Pero no estoy hablando de una cuestión íntima o de una cuestión sexual, no. Sino era un lugar de placer, un lugar donde la presencia de Dios y la voluntad de Dios los llenaba todo. Porque nosotros como hijos, uno de nuestra labor como hijo es deleitar al Padre. Es deleitar a Dios. Fíjate bien. Malaquías 1:10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Adonai de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dice, yo no tengo complacencia, yo no tengo deleite. Complacencia significa deleite. Entonces, lo que Dios quiere establecer en la familia, lo que Dios quiere establecer en tu casa, hermano, hermana, en todas las familias, lo que Dios quiere establecer es el Edén. Pero no estoy hablando de un jardín en lo natural, sino lo que Dios quiere establecer en tu casa, en tu familia y aún en la iglesia es el lugar de deleite. Donde tu familia, donde tú, tu esposa y tus hijos puedan deleitarse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habitaba en todo momento el Edén. La presencia de Dios a cada instante. No había algo que separara al hombre de esa intimidad. No había algo que separara al hombre de ese deleite
de la presencia de Dios y viceversa. No había que separar del deleite de Dios al hombre. Por eso, Edén significa el jardín o el lugar de delicias, de deleite. Y nosotros como hijos, nuestra responsabilidad, nuestra obligación o nuestra labor es darle placer, darle deleite al Padre, como lo hizo Cristo. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, fíjate lo que dice. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La traducción de Nueva Biblia Viva dice: Este es mi Hijo amado, y en él me complazco, me deleito. Complacer, complacencia. Dice del hebreo, solamente voy a leer algunas definiciones rápidamente. Placer, deseo, concretamente cosa valiosa, de aquí por extensión asunto, como algo en mente agradable, complacencia, complacer, contentamiento, contento, deleite, delicia, deseable, desear, deseo, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que va a deleitar al Padre? Que hagamos su voluntad. Que hagamos su voluntad, eso es lo que va a deleitar al Padre. No otra cosa lo va a deleitar, sino el hacer su voluntad. El Padre se deleita, mi hermano, cuando tú y yo hacemos su voluntad. Ese es el deleite del Padre en nosotros. Fíjate bien. Mateo capítulo 26, versículo 39, vamos rápido. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. El Señor Jesús pidiéndole algo a su Padre. El Hijo pidiéndole y rogándole algo a su Padre. Eso es algo a lo que yo he llamado los no de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber cosas que Dios aún nos va a negar o nos dice que no, para que su voluntad se cumpla y poderle darle placer. ¿Qué es lo que estaba pasando con Cristo? Cristo le estaba pidiendo: ¿sabes qué? Si es posible que pase de mí esta copa. El Hijo pidiéndole algo a su Padre. El unigénito, el primogénito, pidiéndole algo al Padre. Y a veces el Señor nos tiene que decir no. A veces Dios, que siempre nos da, que es bueno y que es bondadoso, a veces nos tiene que decir que no. Porque a lo mejor eso te va a apartar de su voluntad. Y cuando hay un no de parte de Dios, no quiere decir que seas un fracasado. Cuando no hay un no de parte de Dios, no quiere decir que Él te abandonó, sino que simplemente hay algo que Dios quiere que cumpla su voluntad, y aún en esos no que Dios nos da, está su voluntad y está el darle placer,
aunque a veces a nosotros nos duela. Pero a través de esos no, le estamos dando placer a Dios. Lo que pasó con Cristo. Lo que pasó con Cristo. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. No sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios siempre estuvo a la orden de la voluntad del Padre. Y entonces por eso Dios les da a Adán y a Eva, les da un no. Dice, no pueden comer de este fruto. No pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal, para que se cumpliera su voluntad y así darle placer a Dios. Escúchame bien, voy a ir adelantando mucho para ya terminar. Fíjate bien. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable, fíjate bien, qué tremendo, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Fíjate bien, ¿cuál era el propósito? Hay muchísimas cosas, ahorita estoy adelantando y estoy dejando fuera esas cosas, más adelante en otra oportunidad o en una enseñanza lo podemos dar, pero ahorita quiero ir a lo medular, a lo que te quiero enseñar. Dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella, así con ella. Ahora yo pregunto, había muchas cosas, muchas cosas, había otros frutos, había otros árboles. ¿Por qué no comió del árbol de la vida? Entran muchas cosas ahí que ahorita no lo vamos a tocar por cuestiones del tiempo, pero entran muchas cosas en juego. El ambiente, el escenario en el que estaba, había otros árboles frutales del cuales ella podía comer, había otras situaciones, otros aspectos. Estaba el árbol de la vida. ¿Por qué no tomó del árbol de la vida? Porque el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y este era el árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la serpiente sembró en la mujer y generó el sentimiento y el deseo de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué profundo. Y esto se asemeja a lo que hizo Lucero. ¿Estamos aquí? Isaías 14:14. Lo que habla Isaías 14:14, vamos a leerlo, o un poquito desde antes, ahorita lo checamos. Isaías, todos lo conocemos, todos conocemos este pasaje o este versículo, pero vamos a leerlo. Fíjate bien, 14:14. Subiré las alturas de las nubes, sobre las alturas, perdón, de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Pero no en un sentido como lo leímos anteriormente, como fue creado el hombre con la semejanza de Dios, sino él quería ser Dios. Y eso nunca va a ser. Él quería ser como Dios.
Y este mismo sentimiento, la misma raíz que hubo en el corazón de Lucero, lo sembró en el corazón de la mujer. Vuelvo a repetir, hay muchas cosas que están en juego o que tienen que ver con la decisión que tomó Eva. Trastocó los 5 sentidos, pero hubo un deseo en el corazón de Eva de ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y ese deseo, eso que sembró, eso que Lucero, bueno, ya Satanás sembró en el corazón de Eva, el ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal, fue lo que llevó a Eva a tomar este fruto, repitiendo la misma historia que pasó en los cielos. Y ojo, dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando nosotros leemos Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Adonai. Entonces pregunto, ¿ese fruto, ese árbol era la única manera de alcanzar sabiduría? Claro que no. Había otras formas de alcanzar la sabiduría. El conocimiento. Hay muchas formas de adquirir el conocimiento, de adquirir la sabiduría, pero siempre guiados por Dios. Algo que el enemigo siempre va a sembrar en los corazones. Número 1 es maldad, pero hay una raíz que viene, que es la envidia. La envidia no solamente se refiere, ahorita vamos a leer la definición, pero la envidia no solamente se refiere a desearle el mal a alguien. No solamente es desearle el mal o que le vaya mal o ese tipo de circunstancias, no. Vamos a leer la definición. Fíjate bien. Dice la envidia, el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. Dice, proviene del latín invidia, que deriva de invidere, hacia adentro, y videre, ver. Así se asocia a mal de ojo y mirar mal. Otra definición dice el sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene, o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Entonces vemos que la envidia no solamente es desearle el mal a alguien, como se los decía, no solamente es ver al vecino que tiene un buen automóvil, el vecino que tiene algo bueno o algo que nos gustaría tenerlo, sino la envidia es cuando uno no disfruta. Escucha bien, la envidia es la raíz, o la raíz de la envidia es el no disfrutar lo que tú eres. La envidia es cuando uno no disfruta quién es. Cuando uno no disfruta, cuando tú y yo no disfrutamos quiénes somos, qué tenemos, el lugar en el que Dios nos ha puesto, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, cuando no disfrutas, cuando la gente no disfruta lo que es, lo que Dios le ha dado, donde Dios lo ha puesto, eso es envidia. Y obviamente esto se trata de identidad. Una identidad que tú debes de tener con Dios cuando Dios te pone en un lugar, en una posición. Cuando tú la tomas es porque estás identificado, es porque tienes identidad con la voluntad de Dios. Estás identificado a la ordenanza de Dios. Y cuando la gente, cuando los hermanos, cuando Lucero ya no disfrutó quién era, y hasta cabezón, hasta tonto fue Lucero,
toda la posición que él tenía, él organizaba la cuestión de la alabanza, la cuestión de la adoración, perfecto era, fue el sello de la perfección. Cabezón tenía la naturaleza, o tenía parte de la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Fue creación divina. ¿Me entiendes? Entonces, aún teniendo esa de parte de Dios, ese sello de la perfección, dejó de disfrutar quién fue y quiso ser como Dios, quiso ser Dios. Entonces, cuando viene esa cuestión de que tú ya no disfrutas lo que eres, en dónde estás, lo que tienes, aguas, porque eso puede generar que quieras ser semejante al Altísimo o que quieras ser semejante a alguien que no eres. Y eso te va a llevar a pecar. Eso te va a llevar a caer. Cuando tú ya no disfrutas a tu esposa, cuando ya no disfrutas a tus hijos, cuando ya no disfrutas a tu familia, estás cayendo en envidia. Y esa fue la raíz de la caída angelical. Y aún fue la raíz de la caída del hombre. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que por eso no llego a casa. ¿Por qué? Porque no los disfrutas. Si Dios te entregó un jardín, es para que lo labres, lo cuides y tengas intimidad con Dios en tu casa, con tu familia. Cuando nosotros vemos la palabra en la Biblia, escudriñando un poquito, José fue entregado por envidia. Dice que sus hermanos le tienen envidia. Mateo 27:15 en adelante, versículo del 15 al 18 me parece que es. Vamos a leerlo rápidamente, ya para terminar, para pasar a la Pascua. Mateo capítulo 27, del 15 al 18, fíjate bien. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Fíjate bien, versículo 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Esto es algo bien tremendo. Esto es algo bien tremendo, hermano. Cuando tú no tienes identidad, empiezas a menospreciar lo que Dios te ha dado. Y cuando tú empiezas a menospreciar lo que Dios te ha dado, corres el peligro o estás en peligro de caer. No menosprecies el lugar de deleite, tu familia, tus hijos, lo que Dios te ha dado. No quieras ser como nadie. Es muy diferente a querer ser como el Altísimo en Isaías 14:14. Pero algo que Dios siempre ha querido hacer es formar a Cristo en nosotros. Proseguimos a la meta. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que llegar a ser la esposa de Cristo. Esto habla de niveles de semejanza a Dios, a Cristo, pero en un sentido de crecimiento espiritual, de un crecimiento a través del Espíritu Santo.
a través de Dios. Y esto es algo bien tremendo, fíjate bien. Ya estoy terminando. Vayan preparando sus elementos para la Pascua. Fíjate bien. Cuando el hombre, me voy a referir al hombre para que no piensen que es contra la mujer, estoy hablando en la humanidad, en la creación. Cuando el hombre, cuando Eva, ¿cuál fue el anhelo? El saber, el conocer, la sabiduría. Eva quería tener un conocimiento oculto. Y de ahí viene la cuestión del ocultismo. El desear un conocimiento oculto que aún Dios no se los había revelado. Un conocimiento oculto no revelado. Eso va a ser ocultismo. De ahí nace el ocultismo. De un conocimiento no revelado por Dios. Cuando pasa esta situación de Eva, es la primera incursión en el mundo del ocultismo. Ey, ojo, no estoy diciendo que ella fuera ocultista, no, sino que cuando nosotros o cuando la gente quiere un conocimiento que aún no le corresponde, un conocimiento no revelado por Dios, si no se tiene el cuidado, podemos caer en un ocultismo. El ocultismo es desear, hablando del conocimiento, no tal cual de la religión del ocultismo o de la secta del ocultismo. Dice, son conocimientos ocultos no revelados. Y dice, aquí como siempre sucede que el mundo del ocultismo se encuentra en la persona del mismo Satanás. ¿Es malo el querer tener un conocimiento? No es malo. Pero siempre a la luz de la palabra, siempre a la luz lo que el Señor te quiera revelar, buscar la revelación. No es malo el leer, no es malo el buscar información, pero siempre a la luz de la palabra y siempre a la revelación del Espíritu Santo. ¿Es malo? No es malo. ¿Es malo leer? ¿Es malo estudiar? ¿Es malo? No, al contrario. Pero siempre buscando la revelación del Espíritu Santo. Porque cuando tú vienes delante de Dios y te pones a escudriñar y te pones a estudiar, Dios es el que te va a dar la revelación. No necesitas ser semejante a nadie, sino a Dios. Retomando la cuestión del Edén, cuando nosotros hablamos de la cuestión del Edén, estamos hablando de un lugar que Dios estableció, retomando un poquito, para que tuvieras deleite, para que el hombre tuviera deleite con él y Dios con el hombre. Lo único que tenía que hacer el hombre no tenía ninguna preocupación el hombre. El hombre lo único que tenía que hacer era labrar, cuidarlo y comer. Y eso es lo que Dios quiere hacer ahora contigo, con tu familia. Un lugar de placer, un lugar de deleite, donde Él pueda estar en su presencia, puede estar de día y de noche. De día y de noche puede estar su presencia y deleitarse en ustedes y ustedes en Él. Y donde está Dios va a haber revelación. ¿Cómo está tu jardín? ¿Cómo está el jardín que Dios te entregó?
Fíjate bien, vamos a pasar a la Pascua. Con esto finalizamos. Lucas capítulo 22. Versículo 14. Esto es algo que a mí siempre me impacta. 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Fíjate bien, vamos a leerlo un poquito antes. Fíjate bien, versículo 8. Lucas capítulo 22, versículo 8, lo que dice. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos, perdón. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo aquí, al entrar en la ciudad os saldrá un encuentro, un hombre que llevará un cántaro de agua y seguidle hasta la casa donde él entrare. Fíjate bien. Versículo 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los discípulos, nosotros como discípulos, hablando del lugar del Edén, hablando de un lugar donde pueda habitar, no visitar la presencia de Dios, tenemos que preparar un lugar, porque dice la palabra, dice versículo 14, cuando era 15, versículo 15, perdón, y les dijo, cuánto he deseado, cuánto he anhelado, cuánto he esperado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Era la última Pascua que el Señor iba a celebrar con ellos. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasamos con Dios, más somos semejantes a Él, sin querer quitarle el lugar que le corresponde a Él, como el único, como el primero. Entonces, hoy Dios te está diciendo, Cristo te está diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo, cuánto he deseado el que le preparemos un lugar. Es un anhelo de Dios. El labrar nuestro jardín, el cuidarlo, cuidar a nuestra familia, el deleitarnos los unos a los otros como familia, como esposo, como hijos, y deleitarnos en el Padre es lo que el Señor ha anhelado. Y a ti, a mí, como a Juan y como a Pedro, nos ha mandado a prepararle un lugar. Toma ahí tu galletita, en el nombre de Cristo, levántala. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, lo hacemos en memoria de ti, Padre. Hoy comemos y tomamos de ti, Padre, para cada vez ser más semejante a ti, Señor, en el nombre del Hijo del Dios viviente. Hoy tomamos el pan, Señor, delante de tu presencia y lo hacemos en memoria de ti. Comamos en el nombre de Jesús. Y ahora tomamos la copa, en el nombre de Cristo. Levantamos la copa en el nombre de Jesús. Y lo hacemos, Padre, bebemos de ti en memoria de ti, Señor. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Decretando, Padre, tu libertad, tu sanidad, Padre, a todos los enfermos
y aquellos necesitados, papá. En el nombre de Cristo Jesús, hoy tomamos de la copa, Padre, y lo hacemos en memoria de ti, en el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, estamos despedidos, que el Señor me los bendiga y cuidemos nuestro Edén, el lugar de placer entre Dios y el hombre. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.